Perfecto. Ok. Ya también le avisé a Mónica y a Eli que ya pueden unirse. Entonces, ahorita también se unen, yo creo, en Sí, un ok, segundo. perfecto.
Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera conferencia del coloquio a un año del confinamiento que ha cambiado. Eh, y bueno, este es organizado por la Sociedad de Alumnos y Alumnas de la Facultad de Estudios Globales. Creemos que los espacios de reflexión abren el diálogo para crear cambios significativos en nuestras comunidades. En el marco del confinamiento por la pandemia mundial provocada por la COVID-19, estamos seguros y seguras que esto es necesario. Hoy contamos con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR, en un análisis sobre los flujos migratorios bajo el contexto de la COVID-19. Agradecemos antes que nada profundamente la participación e interés tanto de la audiencia como de nuestras panelistas, las cuales son, bueno, totalmente expertas en este tema. A continuación, me va a permitir leer sus semblanzas. Bueno, empezamos con Sofía Cardona. Sofía Cardona Huerta estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialización en Derecho Internacional. Se ha desempeñado como asistente de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, subsecuentemente como analista y subdirectora en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comenzó a trabajar en ACNUR en noviembre de 2016 y actualmente funge como asesora asociada senior de protección en ACNUR México, especializándose en temas de violencia sexual y basada en género. Mónica Vázquez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo por el San Francisco Art Institute. Actualmente labora en la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, donde funge como responsable del área de comunicación con comunidades en México, unidad a cargo de brindar información a las personas refugiadas, incluso aquellas que se autoidentifican como migrantes, y asegurar su participación en la estrategia operativa de ACNUR en el país. En años anteriores se enfocó en proyectos de corte cultural y participación ciudadana, antes de contar con una trayectoria en comunicación para organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Un Kilo de Ayuda. Cuenta con diversas publicaciones en torno al rol del arte en fenómenos sociales. Elizabeth Arroyo Quintana estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Derecho Internacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ha realizado estudios en el Centro de Investigación y Docencias Económicas y en la Central European University. Desde el inicio de su carrera se dedicó al litigio administrativo y constitucional. En 2016 comenzó a trabajar en la organización de la Sociedad Civil Sin Fronteras, IAP, a cargo del área legal y posteriormente de defensoría, enfocada en el litigio estratégico. En 2018 comenzó a trabajar en ACNUR y actualmente funge como oficial de protección en la oficina de la Ciudad de México. Y pues sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yamile, y muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Estamos muy, muy felices de estar con ustedes. Y esperamos que esta sesión vamos a intentar que sea ejecutiva, que sea interactiva, que sea interesante, para compartirles cuál ha sido nuestra experiencia desde el ACNUR en este año de confinamiento y todos los cambios que hemos percibido. Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación y voy a comenzar yo. Denme 2 segunditos. Listo. Okay. Listo. Entonces, ¿qué queremos platicarles el día de hoy? Un poco, primero, cuáles fueron los impactos que desde el ACNUR percibimos y pues experimentamos en la frontera sur, qué sucedió en la frontera norte y cuáles han sido los ajustes que tuvimos que hacer particularmente en materia de cómo comunicarnos y cómo pues seguir en contacto con personas solicitantes, con personas refugiadas, con personas en movilidad y forzadas a huir de sus hogares en este contexto tan particular y tan complejo que fue el COVID.
Lo primero, como siempre, es como ya nos dijo Yamile, el ACNUR justo es la Agencia de la ONU para los Refugiados, y sí, nuestro mandato es muy particularmente el garantizar los derechos y el bienestar de las personas que han sido forzadas a salir de sus países, personas desplazadas internas y personas apátridas. Acá en México, la gran mayoría de nuestro trabajo está dedicada precisamente a personas que vienen a nuestro país a solicitar la condición de refugiado. ¿Qué es un poco lo que nos pasó? El ACNUR es por definición y por excelencia una agencia de emergencia. Nuestro mandato es responder al momento y nuestro mandato es responder de la manera más rápida y con la mejor calidad posible a cualquier crisis de desplazamiento forzado que se dé. Esto significa que en cualquier momento es necesario que nos activemos y demos respuestas inmediatas a situaciones en las que quizá de la noche a la mañana hay más de 300,000 personas desplazadas, ¿no? Pero la contingencia del COVID-19 nos presentó un reto fundamental y esencial. En cuanto sucedió, cuando se quedó claro que estábamos en una situación de pandemia y que teníamos que entrar muchísimos de nosotros a situaciones de confinamiento, lo que el alto comisionado, Filippo Grandi, básicamente nos dijo es, el ACNUR tiene que quedarse y responder. Stay and deliver es el principal, pues la principal encomienda que tenemos como organización, porque es imposible para nosotros dejar sin asistencia, dejar sin apoyo a las personas que atendemos, ¿no? A las personas solicitantes refugiadas. Entonces, lo que tuvimos que hacer es que frente al COVID tuvimos que ajustarnos a cómo hacer provisión de servicios remotos, registro remoto, identificar problemas de protección remotos, asegurarnos que estábamos haciendo entrega de equipos de protección personal a socios, albergues, a nuestras personas de interés y desarrollar todo un sistema rápido y responsivo de cómo comunicarles a las personas refugiadas, a las personas solicitantes que nos encontrábamos en una pandemia y qué iba a significar esto en concreto para ellas y para ellos, ¿no? Entonces, esto es un poco el mapa de en dónde estamos, ¿no? Donde tenemos presencia, ya sea porque tenemos una oficina, nuestra oficina central, que es en la Ciudad de México, tenemos oficinas de terreno, tenemos presencias, o en donde tenemos socios que tienen presencia. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una cobertura bastante amplia a nivel territorial y tuvimos que asegurarnos, hacer lo que se llama un plan de continuidad de negocios, ¿no? Un business continuity plan, para que en todo este territorio y a través de diferentes mecanismos se pudiera seguir dando atención a las personas solicitantes y refugiadas. Y esto representó varios retos, ¿no? ¿Qué pasó en la frontera sur? En la frontera sur tuvimos diversos retos, ya que, digamos, el flujo principal de personas solicitantes proviene de lo que conocemos como el norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Honduras, El Salvador y Guatemala fueron 3 países que establecieron reglas muy estrictas de confinamiento y además cierre de fronteras. Particularmente Guatemala cerró absolutamente todas sus fronteras al tránsito. El Salvador estableció reglas de que podían llevar, si las personas rompían el confinamiento, por ejemplo, había unas, imagínense que según la INE de cada quien, que es según la DUI en El Salvador, había fechas en las que tú podías salir de tu casa. Y si se verificaba que no estabas en tu casa o que salías de tu casa cuando no le tocaba a tu número de identidad, podías entrar a un centro de detención que adaptaron estadios y diferentes otros lugares para convertirse en centros de detención cuando las personas no acataban el confinamiento. Y Honduras también implementó medidas bastante estrictas, ¿no? México, como ustedes saben, no hizo una restricción de fronteras, aunque obviamente sí hubo todo un sistema de semáforos y de cierre de actividades esenciales. La cuestión que es muy importante destacar es que desde el principio de la pandemia se determinó por parte de la Comar y particularmente de la Secretaría de Gobernación que el asilo era una actividad esencial. Esto tuvo la implicación de que en cualquier momento en la pandemia, sin importar el semáforo en donde se está o en la parte del país, la recepción de solicitudes de la condición de refugiado por parte de la Comar se determinó como una actividad esencial. Así que la Comar nunca dejó de recibir solicitudes
en cualquier punto de la contingencia, ¿no? Esta es un poco la evolución de solicitudes de la condición de refugiado en México. Como ustedes pueden ver, en 2014 apenas teníamos 2,000 y para 2019 acabamos con 70,000. Ahora, en 2020, como ustedes pueden ver, el crecimiento es bastante exponencial, el crecimiento es bastante claro y continuo. Estábamos especulando que íbamos a poder llegar hasta los 90,000 o 100,000 solicitudes previo a la contingencia. Pero aún con la contingencia, con todos los retos, aún con el cierre de fronteras, llegamos a 41,000 solicitudes al final del año. Y si ustedes ven un poco cómo evoluciona esto, obviamente hay una baja significativa, ¿no? Cuando más o menos este pico de hasta abajo es justo esos días, esos meses muy complicados de la pandemia, ¿no? Abril, mayo, junio. Pero ya para julio y de ahí en adelante, claramente se recupera la tendencia de solicitudes porque la gente sigue teniendo que huir. Y esto es la realidad a la que nos enfrentamos en el contexto de la frontera sur, ¿no? De nuevo, la nacionalidad número 1 no deja de ser Honduras, siempre ha sido Honduras, y las nacionalidades 2 y 3 más o menos ahí cambian entre Venezuela, El Salvador y Cuba, con algunas presencias de Haití. ¿Qué estamos anticipando para 2021, para esta compleja frontera sur? Va a aumentar el flujo de personas en desplazamiento forzado porque sigue la situación de violencia y de violaciones a derechos humanos en el norte de Centroamérica generado por pandillas. Estos detonantes, grandes detonantes de desplazamiento forzado siguen ahí, no los eliminó la pandemia y no era de esperarse que los eliminara la pandemia, pero a esto se va a agregar la crisis económica generada por el COVID, además de los serios rezagos que particularmente Honduras experimentó por los huracanes Eta y Iota, que han decimado gran parte de lo que quedaba de capacidad económica para muchas personas, ¿no? Y entonces esto ya lo hemos visto este año. Entre enero y febrero se han recibido 13,531 solicitudes de la condición de refugiado en la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Este es el número más elevado que jamás se ha recibido en este periodo bimensual. En ningún periodo de enero-febrero de un año anterior a 2021 se habían recibido tantas solicitudes. Y de nuevo es destacable que el 71% de estas solicitudes se recibieron en Tapachula, Chiapas. Entonces nos está hablando nuevamente de una frontera sur sumamente cargada de personas que necesitan huir, ¿no? Ahora, como les decía, ¿qué ha implicado para todos, para nosotros en el ACNUR transferirnos hacia esta provisión remota de servicios, hasta esta respuesta rápida? Básicamente, el despliegue de equipamiento sanitario, de protección personal y de limpieza. Distribuimos equipo de protección personal y equipo de limpieza a más de 105 albergues. Hicimos una distribución de más de 3,000 kits de higiene personal para mujeres y niñas. Generamos todo un proceso de asesoramiento y asesoramiento técnico junto con la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es la representación que se tiene acá en México, para que cada albergue desarrollara protocolos de COVID-19 y otros socios también. Generamos material informativo sobre medidas de prevención e higiene en 5 idiomas, que Mónica platicará un poco más de cómo se hizo este proceso tan rápido de generar materiales. Implementamos estaciones de lavamanos en casi todos los lugares donde tenemos cobertura territorial, tanto al interior de los albergues como en plazas públicas, afuera de hospitales, y generamos también espacios de aislamiento con carpas y con unas estructuras que IKEA en realidad ayudó a la ACNUR a diseñar, que se llaman RHUs, Refugee Housing Units, que son estructuras que se pueden construir muy rápidamente y son bastante sólidas y sirven como, los implementamos como espacios de aislamiento tanto en albergues como afuera de ciertos hospitales locales. Hicimos todo un programa de espacios alternativos de recepción en hoteles porque los albergues estaban saturados y no podían recibir tantas personas, y particularmente en la Ciudad de México también hicimos un programa de distribución de alimentos, de despensas, porque había muchas personas que no tenían, digamos, estaban aisladas, no podían salir a comprar comida y no tenían manera de comprar
y acceder a esta cuestión tan básica, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una adaptación y ahora le dejaré la palabra a mi colega Eli Arroyo que nos platique. Estuvo complicado el sur y no estuvo menos complicado el norte. Gracias, Sof. Bueno, hola a todos y a todas. Qué gusto estar con ustedes en este espacio y justo como decía Sofía, voy a tratar de ser breve para contarles y más bien después de escucharles qué dudas les quedan de esta experiencia. Pues bueno, la siguiente, por favor, gracias. Bueno, ya nos ha contado Sof cómo eran las cosas en el sur, no solo con la pandemia, sino todos los retos que ya enfrentaba la población con la que trabajamos desde antes. Y en específico les voy a platicar de la situación en la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, que no sé si ustedes la conozcan, pero bueno, voy a dedicar unos minutitos a ello. Desde antes de las políticas recientes, todavía cuando Trump era presidente de Estados Unidos, ya se veía un cambio en la manera de tratar a las personas migrantes y refugiadas. Y esto no solo se veía en el discurso político, sino también se notaban con cambios relevantes en la política misma y en la publicación de distintas reglas, órdenes, incluso leyes. Entonces, bueno, ya desde antes del MPP, y ahorita les platico qué es MPP, se empezó a hacer cada vez más estrecha la posibilidad de protección, el espacio de protección. Justo como platicaba Sofía, recordemos que el asilo es un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a pedir asilo. Todas las personas que lo necesitan tienen derecho a recibirlo. Y eso va mucho más allá de las reglas que puedan poner algunos países para limitar la entrada o no a sus territorios. Que si bien sí es un derecho muy relacionado con la soberanía de cada país, siempre que una persona diga que tiene miedo de volver, porque su vida, su seguridad o su libertad estén en riesgo, debería de ser procesado y escuchado por una autoridad. Y esa es una de lo que llamamos, los que nos dedicamos a esto, la piedra angular de derecho de asilo, que es la no devolución. Todos los gobiernos están obligados a no regresar a una persona a un lugar donde dice que tiene miedo porque su vida, su seguridad o libertad corren peligro. Bueno, ya se veía cómo cada vez se hacía más estrecha este espacio de protección, este espacio de recibir asilo, ese espacio de quedarse en Estados Unidos. Y empezaron a ver lo que ustedes seguro vieron porque fue muy mediático, que eran estos niños, niñas y adolescentes que estaban en jaulas, que estaban en centros de detención, por ahí de 2018, seguro les suena. También estos videos de niños que comparecían ante un juez o una juez solos. Y también el tema de las listas, que eran básicamente, ahí les dejo el numerito de cómo se ve en Juárez, que es cuando las personas querían pedir asilo en Estados Unidos, eran retornados a la mitad del camino y les decían, sabemos que quieres pedir asilo, en teoría tienes miedo, pero te tienes que anotar en una lista y seguir un número. Lo cual desde una perspectiva de derecho internacional de refugiados es terrible, ¿no? O sea, si una persona tiene miedo, tendría derecho a acceder a ese territorio. Finalmente, en enero del 2020, llegó la cereza del pastel, que es el MVP. MVP, por sus siglas en inglés, que son Migrant Protection Protocols, o también conocido como Remain in México o Quédate en México, fue esta política que inició en enero de 2020, en la que básicamente todas las personas que cruzaban la frontera, manifestaban temor y manifestaban interés de pedir asilo, Estados Unidos les hacía una pequeña entrevista y decía, ok, es creíble que tienes miedo de volver a tu país, no te voy a regresar a tu país, te voy a regresar a México, a la ciudad fronteriza por la que entraste, y ahí vas a esperar lo que dure tu proceso. Lo que dure tu proceso es básicamente un vaivén de audiencias en que la persona se presentaba ante el juez, presentaba su caso, ofrecía pruebas y demás. Un caso puede tardar un año a mucho más. Entonces, bueno, el MPP empezó a finales de enero, empezó en la frontera de Tijuana y San Diego y poco a poco se fue moviendo hacia el este y para octubre ya estaba implementado en Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros.
Para los de ustedes, los que estén escuchándonos y conozcan el norte del país, les he mencionado ciudades muy peligrosas, sobre todo las que les digo de Tamaulipas, incluso Juárez y Tijuana, aunque tienen otras oportunidades, siguen siendo ciudades muy, muy peligrosas. Pues ahí es donde estaban regresando a estas personas que eran solicitantes de asilo, que eran personas que ya referían que tenían temor, que su vida corría peligro, estaban de repente de vuelta en Tijuana. Imagínense el shock, ¿no? O sea, tú por fin vienes desde Honduras, pensemos para no irnos tan lejos, que claro que hay otras nacionalidades mucho más lejanas. Llegas por fin a la frontera, cruzas, ves una autoridad estadounidense y le dices, tengo miedo, no me deportes, y de repente estás en Nuevo Laredo. Imagínense la situación en Nuevo Laredo. O sea, no solo estamos hablando de ciudades que no tienen una capacidad muy grande de recepción, es decir, que no tengan muchos albergues o oportunidad de vivienda para la gente. También imagínense la presencia de crimen organizado, de cárteles que estaban al acecho para extorsionar personas, secuestrarlas, violarlas, etc. Esto generó muchísima preocupación, tanto en sociedad civil, en las personas mismas, en las agencias internacionales como el ACNUR, y nos pasamos varios meses tratando de descifrar cuál era la mejor manera de combatir esta situación, que era evidentemente un programa contrario a la Convención del 51, que es la que le da vida a todo el derecho de los refugiados, y también a los compromisos del gobierno mismo, ¿no? Entonces, se estuvieron varios meses tratando de encontrarle soluciones, de apoyar a quienes estaban en primera línea atendiendo a las personas, normalmente los albergues, abogadas, psicólogos y demás de sociedad civil. Entonces, en el ACNUR vimos 3 cosas fundamentales para hacer. Ojo, ¿no? ACNUR nunca fue partícipe de esta negociación entre gobiernos, ni formó parte del acuerdo, ni nada así. Simplemente de repente notábamos un problema en el que tenías a muchas personas en territorio mexicano que no estaban solicitando asilo en México, sino estaban solicitando asilo en Estados Unidos. Entonces, jurídicamente también es muy interesante, pero no voy a entrar con mis ñoñeces abogadescas. Únicamente decir que era muy interesante y al final no parecía haber una situación o una solución inmediata. Entonces, en el ACNUR nos planteamos una estrategia que garantizaba, por un lado, que las personas tuvieran información suficiente para decidir. Sofía lo decía y Moni seguro lo va a abordar más adelante. Muchas veces la población con la que trabajamos se asume como migrantes, que vienen a chambear o vienen a reunirse con su familia que migró en los 80s. Pero de pronto cuando platicas un poco más con la persona, te das cuenta que tiene claras necesidades de protección internacional por persecución. Entonces, a veces la gente no se da cuenta que tiene todo un caso enfrente, que tiene que preparar si es que en este caso se quería quedar en Estados Unidos, y había otros casos en los que no. Y la gente solo estaba esperando en esa frontera en un limbo, pese a que sus posibilidades de éxito eran bajísimas y de pronto podía encontrar una opción B en México. Entonces, el primer eje era asegurar que la gente tiene información suficiente. Esto fue todo un reto, porque imagínense una persona que lleva mucho tiempo soñando con estar en Estados Unidos, de repente le dicen, no se puede, y te vas a quedar en una ciudad fronteriza en tanto se resuelva tu caso, y la estadística decía que era altamente probable que le dijeran que no, porque la tasa de reconocimiento era muy baja, y es muy baja en algunos estados como Texas. También trabajamos mucho en ese primer diseño de nuestra intervención en prevención y respuesta de violencia basada en género. Algunas de las ciudades donde se estaban presentando los retornos bajo MPP son conocidas mundialmente por feminicidios, por ejemplo. Entonces, queríamos asegurar que las personas sobrevivientes podían tener algún recurso para recibir servicios especializados. Y también trabajamos en temas de protección a la niñez. Con todo esto con varios de nuestros socios de sociedad civil. Al final nunca dejamos de hacer también nuestra parte de trabajo como Agencia de Naciones Unidas, que es presentar siempre las recomendaciones a los gobiernos. Lo hacíamos tanto en México como en Estados Unidos, tratando de exponer lo que estábamos viendo en la gente, los impactos en la vida de las personas y la necesidad de corregir lo que estaba pasando. Bueno, después del MPP llegaron otras reglas, que no me voy a meter mucho al detalle, pero había procedimientos acelerados que se llaman PACER y HARP,
son lo mismo, pero aplica a diferentes nacionalidades. Y en estos eran un proceso muy rapidito en el que le decían a la persona si se podía quedar en Estados Unidos o no. Una de las grandes críticas a la misma era que no se respetaban las garantías mínimas de debido proceso. Entonces, bueno, al final el panorama era muy malo. Yo les puedo compartir que de los años que he trabajado en esto, era muy duro orientar a las personas porque el panorama no era nada alentador. Incluso para casos que en México serían 1000 veces reconocidas como refugiados. No sé, pensemos en un caso de una mujer que es víctima de violencia doméstica, que tú sabes como ACNUR o como abogada o de la trinchera que estés, que sabes que esa persona tiene altas probabilidades de ser reconocida y protegida en México, saber que en Estados Unidos, por una mera formalidad, como haber pasado antes por México, no los iban a reconocer como refugiados o darles el asilo. Otra de estas políticas que vimos viendo cada vez más graves de 2018 fue esto del tercer país seguro. Esto también fue muy conocido en medios, en el que básicamente las personas que llegaban a Estados Unidos, pero habían pasado por un tercer país, es decir, uno diferente al de ellos y diferente a Estados Unidos, que tenía un sistema de asilo, podían Estados Unidos regresarlos en avión, llamemos Guatemala, que era un país con el que tienen celebrado un acuerdo de tercer país seguro, para que la persona iniciara ahí su procedimiento de asilo. Es decir, no era que fuera procesado en Guatemala y luego si era un caso positivo lo llevaban a Estados Unidos, sino que de una, si la persona era regresada a Guatemala, podía pedir asilo allá y si era protegido se quedaba en Guatemala, no regresaba. Entonces, en el contexto, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, uno de los motivos principales por los que huye la gente es la violencia generalizada ocasionada también por grupos criminales, por pandillas, que tienen presencia en todos los países del camino. Entonces, de pronto, si te está buscando la MS, pues aunque te muevas de un país a otro, no es que estés a salvo. Entonces, esta solución en realidad no era una solución para muchas de las personas con las que trabajamos. En fin, ¿podemos dar la que sigue, por favor? Bueno, esto ya eran los retos que veíamos entonces de enero de 2020 hasta enero de 2019 hasta febrero de 2020. Y luego llega la pandemia, que es a lo que nos aboca hoy. Y había un discurso mundial de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y el ACNUR obviamente trataba de sensibilizar en general en cómo hay mucha gente que no tiene casa o que quedarse en casa representa un riesgo mismo, ¿no? Bueno, pues para estas poblaciones que les acabo de contar, sobre todo para las personas retornadas bajo MPP a México, los que estaban esperando que el juez les resolviera, ya estaban en un limbo en todos los sentidos. O sea, no podían hacer una vida acá porque estaban esperando que el juez les resolviera. A la par, pues no se sabía muy bien si les iba a resolver favorablemente o no, estaban viviendo principalmente en albergues y de repente llega la pandemia y les dicen quédate en casa. Esto representó un impacto muy fuerte en la población por dos motivos. Uno, la pandemia misma, y el segundo es que sus audiencias fueron suspendidas. Toda esa expectativa que tenían de cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ir a la frontera, ir a ver un juez y regresar, se acabó. Y era indefinido, porque creo que ustedes coincidirán conmigo, nadie sabíamos que esto iba a durar tanto, incluidas una persona que está esperando se determine su situación jurídica en un país. Entonces fue terrible, sumado a que se empezó otra política nueva conocida como el Título 42, la orden de CDC. CDC es como la autoridad de, pues como salud, que decían que por temas de salud pública, cualquier persona que cruzara Estados Unidos iba a ser regresada de inmediato a México o a su país de origen. Esto fue también algo súper duro desde una perspectiva de derecho internacional de refugiados, porque si una persona cruzaba a pedir asilo, de pronto se iba a topar con una autoridad que le decía, está bien, pero ahorita no. Ahorita lo principal es la salud. México no hizo lo mismo, y creo que Sofía lo mencionó. México mantuvo sus puertas abiertas pese a la COVID.
Entonces tenías ahora no solo personas retornadas bajo MPP en este limbo y frustración generalizada porque no sabían qué iba a pasar, pero también tenías personas retornadas bajo título 42, de las cuales muchas de ellas también eran personas con necesidades de protección internacional, todos en la frontera norte a la expectativa de si se iba a abrir o no se iba a abrir la frontera en algún momento. Les dejo ahí unas fotos, una de ellas es del campamento de Matamoros, hubo un asentamiento irregular desde 2019 en Matamoros, Tamaulipas, la frontera con Brownsville, y lo puse justo por esto, ¿no? Quédate en casa, pero de pronto había casas que eran carpas, literal carpas chiquitas donde la gente duró 2 años viviendo y esperando ahí, pasando la pandemia. Imagínense en un momento de como ustedes vivieron la pandemia, del distanciamiento social, de ponerte gel, de cubrebocas, en una carpita que estaban unas pegadas a otras. Bueno, al llegar a este momento, más allá de todos los retos que veíamos en la población, como trabajadores humanitarios nos cuestionábamos qué podíamos hacer, cómo lo íbamos a hacer para garantizar nuestro trabajo, el que les había dicho antes, ¿no? Garantizar que la gente tomara decisiones informadas, que pudieran tener algún tipo de servicio especializado por temas de prevención y respuesta de violencia basada en género o para temas de protección a la niñez. Y ahí es donde empezamos a ponernos creativos, más orillados por la situación que porque nosotros seamos así en el ACNUR al menos. Y empezamos a explorar maneras de hacerlo más virtualmente. Obvio aquí es un reto enorme porque muchas veces, o bueno, gran parte de la población con la que trabajamos no tiene smartphones o no tiene smartphones con celular ilimitado, ni tienen acceso a Wi-Fi. Por ejemplo, imagínense en este campamento qué tan duro era hacer tener una reunión virtual con una persona. Entonces, dentro de todo esto que les platicó Sofía que hicimos en los albergues, de distribuir lo que le llamamos nosotros non-food items, que son, pues pueden ser kits de higiene o pueden ser cloro, equipos de protección personal, pero también teníamos que llegarle al otro tema, que es el tema más conectado con la protección de la persona. Imagínense cómo logras tener una asesoría jurídica con una persona que no la puedes tener enfrente a 1,5 metros. Y más aún, ¿cómo das una terapia o una contención? Entonces, sobre todo nuestros socios, las ONGs, empezaron a explorar distintas maneras de seguir prestando sus servicios. Había muchas situaciones que de verdad no se podían hacer de manera virtual, entonces tenían que seguir haciendo algunas actividades presenciales. Y más allá de las miles y miles de reuniones virtuales que teníamos siempre, aprendimos en esta etapa, en cierta manera, a que teníamos otras maneras de prestar los servicios. Empezamos a hacer mucho, y voy a dejar esta parte más a Mónica, pero empezamos a hacer algo que le llamamos cápsulas informativas, que básicamente era información chiquita en 2 minutos máximo, videos ahí medio caseros, para compartir a la gente por redes de WhatsApp, que es como un medio excelente de comunicación con la población con la que trabajamos. Y explicarles más o menos de qué iba, cuánto tiempo iban a estar suspendidas las audiencias, qué pasaba con sus casos, cuánto creíamos que podían esperar más. Entonces, fuimos tratando de encontrar otras maneras para garantizar que las personas siguieran en contacto y que no se perdieran, porque también en esta etapa las personas se volvían incluso un blanco más fácil de que ya eran para coyotes, para tratantes, para traficantes. La siguiente, Sof, por favor. Entonces, bueno, finalmente, después de casi un año, porque ya es un año, pero me voy a ir un poco al pasado, empezó la contienda por la presidencia en Estados Unidos y el ahora presidente Biden hizo un compromiso de campaña de finalizar MPP, lo cual es, de verdad que en mi profesión ha sido de las noticias más felices que he recibido. Y las agencias internacionales, en específico ACNUR, OIM y UNICEF, decidimos apoyar a los gobiernos, al gobierno mexicano y al gobierno estadounidense, para la logística de cómo terminar el MPP. Creo que no lo mencioné antes, pero en total de estos 2 años que estuvo en vigor el MPP, se regresaron cerca de 70,000 personas. De estas, muchas ya les dijeron que no iban a recibir asilo, incluso apelaron y ya les dijeron que no iban a recibir asilo. De estas 70,000, hay cerca de 26,000 casos activos, es decir, personas que todavía no les dicen en definitiva si sí recibirán asilo o no. Y en esta primera fase con la que estamos trabajando a partir del 19 de febrero,
son este universo de 26,000 personas, en los que básicamente estamos buscando su regreso ordenado y seguro a Estados Unidos, lo cual es algo increíble. O sea, es un impacto muy positivo en la gente. Como ACNUR estábamos muy contentos de apoyar cualquier esfuerzo que terminara con el MPP, que siempre habíamos sido como tan abiertamente preocupados por cómo era contraria a la Convención del 51 el MPP. Pero al final nos hacíamos esta pregunta: ¿cómo lograr esta operación titánica respetando la sana distancia? Y la verdad es que ha sido un súper reto. Pero, en definitiva, la experiencia que tuvimos el último año nos preparó para esto. Hemos armado una operación en muy corto tiempo. Yo creo que otros se hubieran tardado más meses en prepararlo, pero logramos hacerlo porque ya estábamos más o menos acostumbrados a trabajar de manera virtual. Y eso nos lo habían enseñado desde marzo. Estuvimos en muchos Teams y en muchos Zooms y en muchos Webex. Y pudimos hacer esta operación que en suma se maneja de manera virtual. Mónica les podrá contar un poco más a detalle en su intervención, pero se logra que todo el registro de las personas, desde que se meten en una página, que es esta página de Conecta que ven en la presentación, la persona se registra, pone sus datos generales, nosotros le marcamos por teléfono, si es posible que necesite hablar con un abogado, puede tener una llamada por Zoom o una llamada telefónica, atendemos a través de distintos medios, incluidos WhatsApp, Facebook, mail, todo para tratar que la persona resuelva todas sus dudas y nos plantea todas las cuestiones que tengan sin necesidad de tener contacto en persona. Cuando se determina que la persona puede entrar, eso es algo determinado por Estados Unidos, entonces la persona ya se presenta en un centro en persona, ahora sí es como un tipo albergue, en la que la persona llega, le hacen una prueba COVID, lo preparan con algunos documentos que tiene que presentar en Estados Unidos y finalmente es llevado a la frontera. Al día de hoy, esto empezó el 19 de febrero, han cruzado más o menos 2,000 personas y de estos únicamente hay 2 casos que en antígenos han dado positivo de COVID. Entonces nos deja saber que el trabajo se ha hecho bien, que se ha logrado mitigar el riesgo al máximo. Estos casos han estado en aislamiento y se han hecho pruebas PCR posteriormente y una sigue en aislamiento y otra ya logró cruzar, se curó de COVID y se fue. Pero lo que sí queríamos aprovechar en esta sesión que tenemos es cómo la pandemia también ha traído cosas positivas y en lo personal me parece que lo que estamos viendo en esta operación del fin del MPP, que les decía, es enorme, es muy relevante, es histórico lo que estamos viendo al regresar personas al país donde siempre debían de haber estado. Se ha podido hacer mejor gracias a las lecciones aprendidas que tuvimos por COVID. Entonces, bueno, yo dejo acá y cedo la palabra a mi colega Mónica. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Eli. Y solo denme un momento. Ya. Bueno, y como ya pues escucharon un poco a Sofía y a Eli, pues bueno, todo esto pues trajo un tema de comunicación hacia la población muy importante, ¿no? Desde un tema de tenemos que compartir también esta información en términos del COVID, ¿no? Porque en su momento, si bien el gobierno hizo pues este esfuerzo por comunicar y empezaron a salir muchos, pues empezó a haber mucha información, como ustedes bien saben y seguro les tocó, pues también empezó a surgir un montón de desinformación, pero además nuestra población no necesariamente tiene acceso a servicios de salud o se siente cómodo accediendo a servicios de salud. Entonces, teníamos que ir desde una campaña informativa en función de COVID, ¿no? Específicamente para nuestra población y además atendiendo los idiomas, ¿no? Actualmente tenemos mucha población que viene de Haití, entonces habla creol y en su efecto se entiende en portugués porque muchos vienen de Brasil, o se entiende en francés, por justo, pues ahora sí un poco por la historia de Haití, ¿no? Pero, pues justo, el gobierno de México no generó, obviamente, información en creol, ¿no? Entonces, de pronto nos vimos nosotros en la necesidad de hacer esto. Entonces, pues por un lado era sí, toda la parte informativa en materia de COVID per se, pero bueno, obviamente, como ya escucharon, había 1000 cambios en la operación, en cómo ACNUR te atendía, en cómo ACNUR estaba ahí para ti, bueno, eso, y como en esta nueva modalidad. Entonces, bueno, esto trajo muchísimo trabajo a la parte de comunicación y pues a poder dar esta respuesta. La que sigue, por favor.
un poco para que algunas de las acciones, les voy a contar un poquito de lo que estuvimos haciendo y de la respuesta en general que hicimos desde marzo del año pasado y, bueno, y que continúa. Bueno, por un lado, toda nuestra atención que antes era presencial, las personas al final se acercaban a nuestras oficinas, ¿no? Literal, hacían fila en las oficinas o sacaban una cita y pasaban a sus entrevistas, pues bueno, esto ya no era posible. Entonces activamos más de 65 líneas de atención, números pues celulares tal cual, que los colegas se pudieran llevar a su casa en lo que encontrábamos algo más estable, una solución más amplia, ¿no? Pero bueno, al final para empezar a brindar esta atención a través de teléfonos y a través de videoconferencias, ¿no? Tuvimos que habilitar canales, nosotros normalmente veíamos documentación y sacábamos copias de documentación, bueno, de pronto, cómo esto se puede hacer a través de un medio digital en una población que tiene muchas limitantes a nivel de acceso a Internet, ¿no? La gran mayoría lo hacen a través de sus celulares, no hay acceso per se a muchas computadoras, ¿no? Y o pues telefónico, 100%, incluso sin considerar que pudiera haber un uso de datos o de un Wi-Fi gratuito siquiera, ¿no? Porque además por el COVID, pues la movilidad también estaba muy limitada, entonces teníamos que resolverlo en el marco de un albergue, los cuales también empezaron a aislarse, ¿no? Y a no permitir la salida, o tendríamos que resolverlo en función, pues sí, de las posibilidades de las personas, ¿no? Pero bueno, al final eso llevó justo a la apertura de más de 65 líneas de atención para hacer todo nuestro proceso de registro y todos nuestros procesos también de entrevistas, ¿no? En materia de protección para el análisis de casos más detallados. Como les contaba Eli, pues justo de pronto, pues esto se lo teníamos que dar a conocer a la gente. Entonces, pues bueno, para mantenernos cercanos, para que supieran que éramos nosotros, pues literal, los colegas con mejores dotes histriónicos, literal, pues les pusimos el chaleco y les pedimos que se grabaran con su celular para empezar a compartir estos mensajes a la población. Desde el mensaje de seguimos aquí y estamos aquí para ti, y ahora te voy a buscar vía telefónica, ¿no? Ya no vayas por favor a las oficinas, hasta estos mismos mensajes de COVID, hasta pues habilitar o modificar nuestro mismo sistema de quejas, ¿no? Pues antes era muy fácil, entrabas a la oficina, había papelitos, un buzón de quejas, la gente podía, y pues bueno, ahora eso ya no, ¿no? Ni siquiera prestarte la pluma ahorita es una opción. Entonces, como de pronto tenemos que migrar absolutamente todo a la parte digital, que si bien el ACNUR ya tenía en la parte de información y comunicación con la población un área digital, pues la verdad es que no era tan fuerte, porque pues mucha población no tenía el acceso. Aquí lo único que sí es cierto es que si bien con este cierre de fronteras que se dio, pues estabilizó un poco a la población y bueno, también de pronto a través de los albergues pudieron contar con más recursos, ¿no? Y incluso albergues que antes eran temporales, pues se volvieron pues de larga estancia, ¿no? El albergue, algunos espacios tomaron la decisión de mantenerse a puertas abiertas y seguir recibiendo con ciertas medidas o aislamiento, pero hay otros que decidieron decirle a la gente, vamos a cerrar, se quedan o se van, ¿no? Y cerrar sus puertas con la población al interior, ¿no? Incluso todas estas cápsulas virtuales que hicimos también hasta fueron de contratar de pronto a alguien que nos ayudara a dar una meditación o hacer una clase de yoga, también consejos psicoemocionales para adolescentes, para madres, para padres, hablar de actividades en el albergue en lugar de en el hogar compartidas, mensajes de prevención de violencia de género, ¿no? Todo considerando que pues ahora el espacio de pronto se volvía pues así como todos nosotros nos fuimos a nuestra casa y nos encerramos, pues bueno, a muchas de estas personas de nuestra población de interés les tocó hacer eso en un albergue. Y no obviamente solo con sus familias, ¿no? Sino de pronto con una población de 60 desconocidos que pues hoy son tu comunidad, ¿no? Y algunos albergues poco a poco abrieron sus puertas, algunas personas decidieron irse y continuar su camino, ¿no? O sea, un poco fue muy variable para cada espacio, pero bueno, tuvimos que reaccionar y trabajar con eso y sobre todo apoyar muchísimo a estos albergues, ¿no? Que se quedaban ahí, como decía Sof, ya les platicó como todo lo que empezamos a distribuir, que empezamos a ayudar con insumos de todo tipo, pero bueno, también había que ayudar en la parte psicoemocional, en la parte informativa y incluso hasta conseguimos por ahí un patrocinio de INCINE para poder llevar cortometrajes, ¿no? Y material de entretenimiento. Y también tuvimos actividades como mucho más activas de pronto frente a esta preocupación de una población muy vulnerable que pudiera no tener recursos para estar accediendo a nosotros por medios digitales,
pues o sea, lo que nosotros llamamos llamadas de outreach, que es un contacto activo de la población. Era un tema como de, voy a llamarte para saber cómo estás. Entonces tuvimos, o márcame, ¿no? Y dime cómo estás. Entonces, era activamente el equipo estuvo marcando a la población persona tras persona de, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido COVID? ¿No has tenido COVID? ¿Has tenido síntomas? ¿Te quedaste sin trabajo? Y un poco entender la situación por la que estaba pasando la población solicitante y refugiada en el país, ¿no? Entonces, pues ahora sí que de pronto fueron miles de acciones las que tomamos. La siguiente. Puntualmente, otra de las acciones muy fuertes fue, ACNUR cuenta con un helpdesk, un número gratuito de atención y un WhatsApp, ¿no? Así como una página de Facebook que se llama Confía en el Jaguar, que brinda atención nacional. Estas 65 líneas que les platicaba son propias de nuestras oficinas en el terreno, ¿no? Pero además hay esta como central de información que se dedica a brindar orientación a información y que justo por la pandemia tuvo un aumento impresionante. Empezó a haber muchísima demanda por parte de la población de tener más información, de entender un poco más su situación, incluso la suspensión de los procedimientos, qué sucedía, eso qué significaba. Entonces, bueno, un sinnúmero de consultas. El equipo de Helpdesk se reforzó con colegas que empezaron a apoyar, ¿no?, la respuesta y empezamos pues a ampliar nuestra capacidad de respuesta tal cual. Y bueno, al final atendimos de marzo del año pasado al cierre de diciembre 56.488 consultas de información, que es un número muy superior al que ACNUR había respondido en años anteriores. Y pues bueno, prácticamente más de la mitad siguen siendo llamadas, ¿no? Sigue siendo el canal preferido por la población, pero bueno, el WhatsApp tomó la delantera casi, fue uno de los canales nuevos, además, en 2020 y que bueno, tomó un muchísimo lugar y se volvió pues uno de los medios muy importantes para el intercambio con la población. Y bueno, como podrán ver ahí en el mapita, ¿no? O sea, prácticamente la gran mayoría de nuestras comunicaciones provienen de personas de Centroamérica, ¿no? De Cuba o de Haití. La que sigue, por favor. Y bueno, al final, aquí entre el top como tal, ya en un desagregado, pues justo son Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba y México las principales nacionalidades que nos llaman. Aquí justo llama la atención y desde que empezó a aparecer en nuestras listas fue para nosotros pues ahí como un punto muy alineado con lo que les platicaba Eli, ¿no? Del tema de frontera norte, el tema y este cierre de las fronteras en Estados Unidos y estas limitantes para las solicitudes de asilo, pues bueno, de pronto afectan también a la población mexicana, ¿no? Que muchos de ellas pues huyen también de la violencia, ¿no? Huyen del crimen organizado y normalmente su salida era a Estados Unidos, ¿no? Y los mexicanos también es una población que de pronto se ve atorada en el borde fronterizo, ¿no? Y sin un espacio a donde recurrir, ¿no? O sin opciones a dónde ir. Y pues bueno, justo las personas empezaron a voltear a nosotros, un poco resultado de la información de asilo en Estados Unidos que empezamos a compartir en el marco del programa Quédate en México, ¿no? Del MPP, pues justo la población mexicana también fue como, bueno, si ellos están dando información de asilo, pues tal vez yo también me pueda acercar, ¿no? Y al final, pues justo como cualquier persona interesada en solicitar asilo en Estados Unidos, pues se les brindaba la información disponible, ¿no? Y en su efecto, pues justo la canalización o bueno, más bien la referencia a una organización que pudiera apoyarles de una mejor manera. Aquí, bueno, nada más para señalar que justo el ACNUR en México no trabaja per se el desplazamiento interno. Nosotros estamos apenas iniciando un proyecto de desplazamiento interno a nivel de investigación, pero hasta ahora no atendemos directamente a población mexicana que ha sido desplazada. Esperamos en algún futuro sea así, pero por ahora no lo es. Y bueno, y aquí nada más justo quería como enseñarles también un poco de las personas que nos contactan, un poco del perfil, ¿no? Que podrán ver que en su gran mayoría son hombres, ¿no? Aunque está bastante compartido con mujeres, ¿no? Y hay aproximadamente un 5% que se identifica como como persona LGBTI. Y bueno, en cuestión de edad, pues la gran mayoría adultos, ¿no? Son quienes nos contactan, algunos jóvenes, pero en su gran mayoría son
adultos quienes estuvieron en contacto con nosotros el año pasado. La que sigue. También justo nosotros, ACNUR en general en todo el mundo tiene estas páginas de help o de ayuda. Son, digamos, sitios estandarizados con información sobre asilo en cada país. Y bueno, nosotros, nuestra página de help también un poco consecuencia de la pandemia tuvo un aumento importante, ¿no? Cerramos el año con un total de 103.967 visitas únicas, lo cual es también un crecimiento cerca del 40% de lo que había tenido en el año anterior, ¿no? En 2019. Esto fue un poco a raíz de que una de las primeras acciones cuando dijimos, bueno, tenemos que ir a digital, ya no podemos llevarle a la gente un folleto, ¿no? Per se no está tan rápido llegarle un póster. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues en el sitio de HELP creemos una sección completamente nueva, empezamos a subir información, vamos a un espacio mucho más activo. Y así es como, pues justo HELP fue atrayendo personas un poco a través del tema COVID, ¿no? Y de ser un espacio que además, más allá de, si bien era para solicitantes y refugiados, de pronto se volvió un espacio para personas en situación de movilidad, ¿no? Tal cual en términos de información COVID, ¿no? Y de una información aterrizada, pues a una persona que de pronto no tiene documentación, ¿no? O que simplemente no sabe ubicar los servicios o no entiende cuál es la diferencia entre un hospital general o una clínica, ¿no? Y qué atención me dan en uno o en otro, al cual puedo acercarme, puedo ir o no a una jurisdicción sanitaria, ¿no? Entonces, toda esta información la empezamos a subir aquí a la página y si bien la entrada para muchos y por varios meses fue COVID, eventualmente la gente iba hacia la sección de cómo solicitar asilo, ¿no? Y terminó siendo en el año la más consultada y empezó, o sea, entrabas por un tema, pero eventualmente llegabas y te estacionabas en otro, ¿no? Que la verdad es que fue de estas cosas muy particulares de pandemia, porque la página de Help de México existe desde hace mucho y la verdad es que no había conseguido posicionarse, no había conseguido ser una entrada para informar sobre asilo como nos hubiera gustado y bueno, de pronto la pandemia la posicionó como nos hubiera gustado desde hace mucho y honestamente seguimos sin tener mucha claridad de cómo fue esta conexión. Y bueno, también respondiendo a las necesidades de la población, la página, hicimos las traducciones en creol, en portugués y en francés, también perdón, en creol, en francés y en inglés, de la página, justo para que estuviera disponible en más idiomas y además habilitamos un sistema de audio dentro de la página para que pudiera ser inclusiva, pues no podíamos asumir que todo el mundo sabe leer y escribir, ¿no? Y estos audios además estuvieron disponibles para nuestros equipos, para también los pueden utilizar para difundir pues ahora sí que en WhatsApp o en cualquier otro medio, ¿no? Y también poder compartir la información con población que tenga alguna discapacidad visual, pero también incluso que no sepa leer y escribir, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las cosas que rápidamente tuvimos que reaccionar y adaptar, ¿no? Y aprendernos a mover completamente en otra arena. Prácticamente el 60% del trabajo de comunicación de ACNUR era en terreno, apoyado por equipos en el terreno, que durante la pandemia eran equipos que sus salidas eran limitadas, ¿no? O de pronto cosas tan humanas como que el colega que era el punto focal de comunicaciones, pues resulta que vive con una persona vulnerable, entonces pues ni siquiera es una persona que diga, bueno, yo me rifo, me pongo cubrebocas y a ver cómo me va y salgo y voy a visitar el albergue. Algunos pudieron hacerlo, otros no. O sea, entonces también fue una dinámica, creo que a nivel personal y de staff, pues muy complicada. Y que pues fuimos adaptando en el camino y creo que puedo decir hoy, es difícil, no tenemos con qué medirnos, pero podría decir que bastante exitosa. La que sigue, por favor. Y bueno, y de la otra parte que quería hablarles es justo en nuestra página de Facebook, el Facebook del Jaguar viene información a personas migrantes y refugiadas desde 2017, finales de 2017. Y bueno, siempre había sido un canal importante, siempre ha sido una página que ha ganado mucha audiencia, ¿no? Y tiene altos niveles en términos de interacción. Está disponible en inbox para las consultas y esa es una de sus partes, ahora sí que medulares, ¿no? El estar ahí para la gente, para responder. Pero pues justo en el marco de la pandemia empezamos a organizar lives y si bien es algo que avanzó como poco a poquito, eh,
digamos que le fue bien, ¿no? O sea, sí es algo que podemos considerar que pues se puede quedar, ¿no? Incluso más allá de la pandemia y que podemos seguir explotando y utilizando, ¿no? Para informar a la población y seguir abriendo espacios de intercambio con ellos, ¿no? Y ahora, bueno, aquí están justo como los que hicimos el año pasado, pero bueno, también en el marco ahora de todos los cambios que se dieron con, con la entrada de Biden a la administración en Estados Unidos, pues bueno, también empezamos a hacer otros lives y pues bueno, al final son herramientas que si bien ya estaban ahí y ya igual y eran como una opción para nosotros, pues digamos que la pandemia aceleró absolutamente todos nuestros planes, ¿no? Y una migración digital muchísimo más fuerte y que ha resultado positiva, ¿no? Ha resultado positiva con la población, aunque también siendo muy realista sigue habiendo una limitante de acceso que no podemos dejar de lado y que, bueno, también nos obliga a trabajar presencialmente y siempre será así, ¿no? Y lo digo en términos de información. Si bien estas herramientas nos han ayudado mucho y nos han acercado a la población y nos han permitido brindar información útil a la población y sobre todo en tiempo, ¿no? O sea, realmente apuntando al contexto de la situación que están viviendo, pues sí hay una población importante que no tiene acceso y que, bueno, requiere un trabajo terrestre, ¿no? Y que ahora poco a poco, conforme va cambiando el panorama, pues estamos retomando y estamos de nuevo empezando a visitar los albergues, ¿no? A poner material en los espacios y demás. Y creo que la siguiente eso, pero creo que esa es todo justo. Sí, justo prefería quedarme aquí, igual y salteo un poco como en varios temas, pero quería como, la verdad es que ha sido muchísimo el trabajo que hemos hecho y ha sido como súper amplio y pues más bien creo que los últimos minutos podríamos ir hacia preguntas. Creo, bueno, Jazz las va a hacer. Jazz, creo que ya había algunas en preguntas y respuestas. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por responderlas mientras estaban ustedes hablando y contándonos todo este gran panorama que han hecho frente al reto gigante que es la pandemia y el COVID. Y siguiendo con la pregunta que no está contestada, es, y quien desee contestarla de verdad, siéntase con la confianza de decir, yo la contesto sin problema. En el caso de Honduras, que existieron desplazamientos causados por la temporada de huracanes, muchas personas perdieron todo. ¿Cómo pueden provocar su condición de precariedad al gobierno mexicano o estadounidense en el proceso de asilo? Si quieren, yo contesto la parte mexicana y dejo a Eli la complejidad que es el sistema de asilo estadounidense, que es, lo siento, un poco más deprimente. Del lado del sistema de asilo mexicano es bien importante decir que el proceso de la condición de refugiado es un proceso que se hace de buena fe y es un proceso de acceso a derechos. Entonces, el estándar internacional, en realidad, el estándar bajo la Convención del 51 y el estándar desarrollado por el ACNUR, es un estándar que se comparte la prueba. No sé si haya por acá abogados, pero es una frase muy común, muy abogadil, el que afirma prueba. En el caso, eso es normal obviamente para cuestiones civiles, etcétera, pero en el caso del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, hay un reconocimiento evidente de que una persona que está solicitando la condición de refugiado huyó y muchas veces huyó con lo que trae puesto, ¿no? Entonces, la prueba fundamental en un caso de asilo es el relato, la entrevista y lo que la persona le relata a un oficial de elegibilidad. Y la obligación del oficial de elegibilidad es compartir la carga de la prueba. Entonces, el oficial de elegibilidad debe de conocer información objetiva del país de origen de esta persona y debe, al relato que la persona hizo, debe, número uno, hacer las suficientes preguntas para satisfacerse de que los hechos que relata la persona son creíbles, tienen un 50+1 de credibilidad, y número dos, posteriormente haciendo el análisis para determinar si esta persona efectivamente o no
cumple con todos los requisitos, con todo lo que implica la definición de ser refugiado, debe de considerar información objetiva del país de origen. Entonces, muy concretamente, en la legislación mexicana, a las personas solicitantes de la condición de refugiado no se les pide ningún documento. Todo descansa principalmente en su palabra y obviamente hay múltiples técnicas que se deben de utilizar de parte de los oficiales de elegibilidad para analizar con cuidado este relato. Del lado de Estados Unidos la cosa es un poquito más complicada. Entonces, Eli, no sé si quieras relatar eso. Sí, bueno, un poco todo diferente a lo que acaba de decir Sofía. El sistema estadounidense es diametralmente diferente al nuestro. La carga de la prueba ahí no es compartida. Digo, es compartida desde una perspectiva que se puede analizar diferente la confesional o, bueno, lo que está narrando la persona o que la misma autoridad estadounidense podría estar haciendo un análisis. Pero para el grueso de población con la que trabajamos, que es decir, la que entra por pie por la frontera, ellos no ven un caso frente a una comar, que es USCIS. Ellos ven el caso ante una autoridad migratoria, en específico ante un juez. Y con ese juez es literal, imagínense lo de las películas, o sea, el refugiado con su abogado, si le fue muy bien, contra el Estado estadounidense y resuelto por el mismo Estado estadounidense, que es también un juez de migración. Entonces, estos casos, la verdad es que son complicadísimos. Es importante mencionar que el que una persona tenga representación legal a la hora que va a ver el juez de migración puede aumentar sus posibilidades de éxito en un 90%. Desgraciadamente no hay tantos abogados como para representar pro bono a las personas que cruzan la frontera, pero en general ahí sí tendrían que armar un caso jurídico tal cual de decir, igual no vienen huyendo por el huracán, pero igual y lo conectas con un tema de que toda la población se quedó sin manera de subsistir y después empezó a haber mucho más violencia. Es decir, ya tienes que armar el caso tal cual, a diferencia de que sería en México, que como lo decía, es una ley mucho más progre en términos de protección a las personas refugiadas. Cambio. Pues muchísimas. Una pregunta así como sobre eso. Es que el otro día, ahorita lo recordé sobre todo por el sistema de en Estados Unidos. ¿Existe evidencia empírica que pueda medir cómo a lo mejor personas pertenecientes a la comunidad LGBT o sobre todo personas trans se les afecta muchísimo más en este proceso? O sea, que creo que es obvio, pero no sé si exista como ya estudios o evidencias que lo demuestren. Estudios, hay algunos, hay uno de Amnistía Internacional que se llama No Safe Place, que precisamente está enfocado en la región. Habla de precisamente casos de desplazamiento forzado y particularmente enfocado a mujeres trans. Creo que hay el caso de un hombre gay, pero todos los demás que evalúan son casos de mujeres trans, en donde ellas hablan precisamente de los riesgos que enfrentan en el desplazamiento forzado, las razones por las que huyen de norte de Centroamérica en concreto, y discuten entre algunas de estas historias que relatan los retos que enfrentan por su identidad de género frente a un sistema de asilo. También estoy casi segura que acaba de salir este año, si no me equivoco, o a finales del año pasado, o este año, acaba de salir un nuevo informe, no de Human Rights First, pero la otra ONG que se llama Human Rights. Ahorita la busco. Human Rights Watch, precisamente, Human Rights Watch acaba de sacar un informe también enfocado en personas LGBTI, también en la región. Entonlo sacó la Oficina de Américas, si no me equivoco, inclusive la de México, que discute también estos problemas. Desde el ACNUR, digamos que lo que detectamos es en general que hay un riesgo de una sobreestigmatización y de que se hagan preguntas que son sumamente invasivas y que son sumamente incorrectas, y es el tipo de pregunta que no se haría a personas cisgénero o personas que se identifican como heterosexuales, ¿no? Preguntas muy dirigidas a buscar pruebas sobre cosas que obviamente se vuelve indigno intentar contestar.
un poco en respuesta a esto, el ACNUR junto con la OIM desarrolló un programa de aprendizaje que se llama Personas LGBTI en Desplazamiento Interno, desplazamiento forzado más bien, y lo que buscan con este programa de aprendizaje es un programa de aprendizaje que se ha dado a muchas personas del personal de ACNUR, de OIM, personal de agencias de diferentes estados, múltiples estados que evalúan la condición de refugiado, es diseñar, presentar otro tipo de modelo de entrevista, que es un modelo que en vez de victimizar a la persona, lo que hace es buscar preguntas que es un poco un modelo en el que dice la experiencia común de personas LGBTI que puede llegar al nivel de persecución. Es una sensación de, número uno, sentirse diferentes, número dos, reconocerse como diferentes y por lo tanto enfrentar discriminación, enfrentar estigma y que esto corra un riesgo de daño. Y entonces es enseñar tanto a personal humanitario como a personal de gobiernos que evalúan, ¿no? Oficiales de elegibilidad, a cómo hacer entrevistas enfocadas en diferencia, en estigma, en reconocimiento de riesgos de daño y no en, pero ¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Sabes? O cosas así terribles. Entonces, sí hay diferentes estudios en el cual, y hay, digo, ya es viejo No Safe Place de Amnistía, pero las historias que ahí relatan, ¿no? Yo en realidad entrevisté a, yo creo, al menos 2 o 3 de los casos que están en ese estudio. Obviamente se utilizan otros nombres por su protección, pero es absolutamente, o sea, yo diría que es totalmente representativo. He entrevistado muchas, particularmente mujeres trans desplazadas aquí en México, y sí son experiencias muy complejas, ¿no? Por un lado, emancipación, porque huyen y pueden autorreconocerse y encuentran una especie de comunidad y de emancipación acá en México, pero luego se enfrentan a nuevos y a veces más graves riesgos por haber ya estado expresando abiertamente su identidad de género, que no podían hacerlo en país de origen, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, efectivamente. Veo que hay una pregunta pendiente, creo, de MPP. No sé, Eli, si tú quieras tomarla. Sí, ya la vi. Qué buena pregunta. Sí, bueno, el ACNUR no fue parte de ni siquiera la negociación previa de que iba a empezar esto. Pues yo les puedo decir, ya llevaba un ratito trabajando en esto y era algo un poco inimaginable. Incluso el gobierno mexicano, si ustedes revisan las primeras notas de comunicación de relaciones exteriores y demás, siempre se manejó que el MPP era una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos, y México lo que estaba haciendo era responder con su deber humanitario de recibir a las personas y mantenerlas a salvo. Eso cambió un poco el 7 de junio de 2020, que ya hay un tipo papel firmado, porque en realidad yo no le llamaría acuerdo, pero en suma, para responder, ACNUR nunca fue parte de lo mismo, y al contrario, la recomendación siempre fue: no es una buena idea, es contrario a las obligaciones de los estados, en contrario a la Convención del 51, y el impacto en la vida va a ser muy grave y muy fuerte. Entonces, cuando deciden terminar el MPP, se imaginarán entonces el gusto y emoción que nos dio poder ser parte de eso, aunque evidentemente son 2 años que impactaron la vida de muchas, muchas personas y pues que no se van a poder borrar, ¿no? Y eso es lo triste en todas estas cosas. Pues muchísimas gracias por responder a las preguntas y a todos los espectadores que están detrás de sus pantallas. Y pues principalmente muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros y ampliar el panorama en el tema de refugiados y los retos que enfrentaron y siguen enfrentando frente a la COVID-19. En el transcurso del fin de semana se les hará llegar un reconocimiento agradeciendo su valiosa participación ante el coloquio, y muchísimas gracias una vez más a los espectadores que nos acompañan en sus pantallas y por estar atentos a las actividades de la sociedad de alumnos. Muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.